latino Horacio dijo: quien vive temeroso nunca será libre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vivir con miedo, sí, nos limita y no nos hace libres. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cría cuervo y te sacarán los ojos. Yo soy un cuervo, pero él también es un animal. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tommy, tú eres el demandante, estás demandando a Paola. Explícame quién es Paola, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Doctora Paola es mi hermana, Ok. pero ya yo estoy cansado de la situación que estoy viviendo en mi casa. Yo quiero que usted le exija a ella que saque a un amigo que está viviendo con nosotros de la casa y le dé una orden de desalojo. Y le dé una orden de, o sea, le ordene a que desaloje la casa. Que saque al amigo que ella tiene en la casa viviendo con nosotros. Paola y tú son hermanos, viven juntos. ¿Por qué viven juntos? Hace 8 años, nosotros somos venezolanos y hace 8 años nuestros padres murieron en Venezuela, en un accidente de tránsito. Y ella apenas era una niña, tenía 15 años y yo solo 22. Y yo me hice cargo de ella desde entonces, yo tomé su custodia y he luchado por ella y yo pensé que lo mejor para nosotros era venirnos a los Estados Unidos y buscar aquí un mejor futuro. Ya tenemos 6 años viviendo aquí. Y desde entonces yo trabajé los ahorros que mis padres nos dejaron y me he sacrificado mucho, me he partido el lomo para que a ella no le falte nada en la casa. Ok. Y darle una buena educación. Ok. Ella está estudiando ahorita una carrera que es muy costosa, psicología. Y yo me sacrifiqué para que ella pudiera estudiar. Yo no hice nada, yo dejé mis estudios, yo dejé todo para que ella pudiera Para que ella saliera adelante. Claro. Ok. Bueno, pero desde un tiempo para acá, hace 8 meses, ella se trajo a un amigo de Venezuela, un amigo de la infancia de nosotros, a vivir aquí con nosotros. Ok. ¿Habló Y, contigo antes de hacerlo? Sí, a mí me pareció buena idea porque yo pensé que iba a ser una ayuda para mí en la casa. ¿Era otro ingreso. ¿Era alguien que tú conocías? Sí, era un amigo de la infancia de nuestra familia. Ok. Y bueno, él era un buen muchacho, yo pensé que iba a ser una buena ayuda para mí porque me iba a ayudar con los gastos de la casa. ¿Y qué pasó? Bueno, él ya tiene 4 meses sin empleo. Él primero llegó y estaba trabajando como camarero en una discoteca, Ajá. una discoteca rasta. Una de esas locas donde la gente lo que hace es puro fumar marihuana y escuchar música extraña allí. Ok. Y él cambió muchísimo, ya no es la misma persona desde que él llegó. Ok. Entonces, y ella a raíz de eso también ha cambiado. sigue siendo ya la no es misma igual. persona, Ya, el mismo ella no es hombre. igual, ya no es la misma y él muy tampoco. buena Pero persona. ella, ¿en qué ha cambiado ella? No, ella era un angelito, ella lo único que hacía era estudiar porque no le hacía falta hacer más nada. Pero ahora, desde que él está aquí, solamente vive pendiente de la rumba, de salir a pasear, no para en la casa, me llega a las 3, a las 4 de la mañana. Pero son novios ellos, No, se hicieron no son novios, son... No, bueno, yo no sé ni qué son, porque llega a las 3 de la mañana con él, a las 4, se me pierde de la casa, yo ni la veo a ella. Ni la veo, no sé dónde ella está nunca, siempre está metida en el cuarto con Es él. que no ¿Qué quiero tiene que que me hacer ella veas, allí? mejor así, Si él no es un quiero drogadicto, verte, ¿qué tiene que no hacer ella quiero verte. con un Pero drogadicto? él era un drogadicto. Se la ahora pasa no. fumando marihuana. Yo he recibido quejas de todos los vecinos del edificio. Ya me da vergüenza. Porque he recibido quejas de todos porque se la pasa fumando marihuana con los amigos en la puerta. Eso no puede ser. Ya yo estoy cansado de esta situación. Ok, por eso quieres desalojar a este muchacho. Yo quiero que él se vaya de la casa. Ya no quiero que él Inmediatamente. siga allí. Ok, No se va a ir. pero ¿por qué, Paola? Porque ese es el alcahueta de ella. Eso ¿Por es qué todo. no se va a ir si está causando un desastre en tu No, casa? doctora Polo, yo necesito que Joan se quede conmigo en la casa. Yo no voy a sacarlo de allí. Yo no voy a permitir que él se vaya y que me deje sola. Pero es tu novio, es tu marido. No, él es mi El hermano, alcahueta él de es ella es mi lo que es. amigo, él es para mí lo mejor. O sea, doctora, cuando yo me vine, ya después a los años, o sea, como hace un año aproximadamente, yo le pedí a él que se viniera. Le rogué, le supliqué que se viniera, que no me dejara. O sea, que por favor se viniera para acá, a buscar aquí un trabajo o algo. ¿Pero por qué? Porque no quería estar sola. ¿Y tu hermano? Ella no está sola si yo es el que la he protegido desde que era una niña. No, yo necesito que él se quede conmigo. Yo no puedo permitir que él se vaya y me deje sola con él. Él, o sea, él es un maltratador y yo no voy a permitir que él me deje a mí No es que con ahora este yo soy un loco. maltratador porque, Pero- la estoy protegiendo. Entonces ella... Pero ¿cuándo ocurrió todo este cambio? O sea, tu hermano te crió, se sacrificó por ti. Sí, es verdad, doctora Polo. Él se sacrificó por mí, me ayudó, o sea, él ha sido o era un hermano excepcional. Pero de un tiempo para acá, yo no sé qué le ha pasado. Es una cosa que, o sea, él está como obsesionado,
Él no No, me deja sino que no- salir. no quiere hacer nada, No no- me deja no- hacer nada. Va mal en los No estudios. me- Ahora va mal en los estudios porque se la pasa todas las noches saliendo y eso no puede ser. Yo salgo con Joan, sí es verdad, pero yo lo acompaño a él a buscar trabajo. Y ¿Quién él, como busca ya tiene trabajo de noche? experiencia Usted me dice, como doctora, camarero, ¿quién sale a buscar nosotros trabajo de vamos noche? para las discotecas y yo... ¿Quién sale a buscar trabajo de noche? Pero Bueno, sí, dependiendo si es de camarero de discoteca o sí, bartender. y Tienes yo que lo salir acom- de noche. y yo lo Y nunca acompaño. consigue y dura hasta las 2, 3 de la Bueno, mañana en la ahí calle. esa parte sí que estoy un poco en duda. Pero no son todas las noches, doctora Polo, no son todas las noches. Yo lo acompaño a él y él a veces le sale la oportunidad de trabajar en un sitio una noche y yo me quedo hasta que él salga para ir a la casa porque yo no quiero llegar a mi casa y quedarme sola con él. Con ¿Pero todo. qué te hace tu Él me hermano? maltrata, me ha pegado, me ha humillado. No Eso me es deja mentira, salir, yo a ti no no te me he hecho deja nada de salir. eso, yo a ti no te he hecho Un nada de día- eso nunca. Doctora Polo, Unos un buenos día- cuerazos que debí darte antes para que, No, para que porque seguro aprendas a que ser no me has una dado, buena Tom, muchacha. seguro que no me has dado. Sinvergüenza lo que tú eres. Pero ¿y ahora y Porque esto? él me ha pegado, doctora Polo. Un día Yo a me ti dejó nunca te he encerrada pegado. en el Cuando mucho un cuarto jalón de pelo lo que te todo doy a el ti. día, ¿Pero qué todo edad tú el día. tienes? 23 años. Pero- Ya estoy terminando mi carrera. Pero entonces, ¿cómo te vas a dejar pegar por tu hermano y cómo no Pero- te dejas salir? Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. por eso Tienes es que ya no 23 puedo hacer lo que le dé la Por gana. años. eso es que salgo Doctora, con yo- Joan mire. y no quiero regresar porque no quiero, él es muy abusivo. Mire, un día, hace aproximadamente como 3 meses, él a mí, yo me estaba bañando y ya yo había comentado que yo quería salir ese día. Cuando salí del baño, él me agarró, me batuqueó, o sea, me empujó contra la pared y eso era que se volvió loco. Me agarró por el cuello y me estaba ahorcando de alguna manera. Yo no sé, me iba a matar, tenía ganas de matarme, no sé. Si Joan no llega en ese momento, yo no sé qué hubiese podido pasar. Y Joan Claro, por porque es que y ella Joan- tenía... y como Joan- ¿No tres días llamaste a la perdida- policía? tres Joan por días perdida de la defenderme a mí. casa. ¿Pero por qué no llamaste a la policía? Me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Yo traje una prueba de ese día, de producción la tiene. Porque yo le tomé una foto a Joan cómo quedó. Si yo hubiese recibido ese golpe, Ok, me hubiese vamos terminado. a ver esta foto, por favor. Dios mío, pero... Si yo hubiese recibido ese golpe, me hubiesen matado. No, es que yo no le iba a golpear a ella. Él porque él no Sí, tiene que pero estarse lo has metiendo en los hecho, problemas de Tommy, nosotros. lo has Y él también me hecho, golpeó lo a mí. Lo que has pasa es que hecho. yo no me tomé fotos para traerlas para acá. Pasa que ellos son unos... Se creen unos angelitos los dos. ¿Trajiste a Joan de testigo? Sí, doctora. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta lo recibimos. No se vaya, regresamos enseguida. Hay un misterio en este caso y yo no lo entiendo bien. Déjame, te lo pido, y no, por favor, te lo pido. ¿Por qué no? Déjame, tengo una regla. ¿Por qué tú no le llamas a la policía a este cuando te pega? Me tengo miedo. Hipócrita, vestidito de ovejita. Rinoceronte. Su vida vale más que cualquier residencia en esta vida. Si usted no tiene vida, ¿de qué le vale la residencia? Espero que te pudras en la cárcel. Caso cerrado.